no hay pensamiento hoy en día. Por eso todo es relativo. Vivimos en la época del relativismo moral y el problema que tenemos hoy en día socialmente, en el momento en el que estamos, es el caldo de cultivo perfecto para el auge y el apoderamiento de la situación, de que la élite, que lleguen a la élite los mediocres. Pero el aspecto fundamental sobre el cual se ha consagrado la posición tan mala en la que está España es a través de una clase política española sin proyectos, sin realmente defender los intereses de la ciudadanía, porque es tan fácil como sacar en todas las teles que unos digan que el problema de España es que España es machista, o que España se va a convertir en Al-Ándalus, o que España se va a convertir en Venezuela. Tú lanzas una consigna ideológica de zurdos o fachas, o rojos o progres o tal, y la gente dice, uy, sí, mira, yo sé cómo ganan las elecciones, con comunismo, libertad. Esto es lo que hay, y estos son los buenos y estos son los malos. Y no dudes de ello, porque entonces eres un facha, un fascista, un comunista o lo que sea. España, ¿qué produce hoy en día? España es un balneario, España es un solarium. De vez en cuando pues viene gente de todo el mundo, particularmente del resto de la Unión Europea, a tomar el sol, a gastarse dinero y poco más. Esa ha sido la gran condena que hemos aceptado, ¿no? Llegué el primer día, no sé, como una película. Entró por la puerta y el tío me vio, ya sabía lo que iba. Me dijo, ¿qué necesitas? Digo, todo. La primera factura fueron 4.500 euros. Me gasté en total esa semana 55.000 euros. De repente te graban un fragmento y nadie explica por qué. Y entonces en ese momento empiezas a recibir una cantidad de mensajes de odio y amenazas, insultos. Sales durante 4 días en todos los canales de televisión, en todas las noticias, como si tú fueras el malo cuando estás haciendo precisamente todo lo contrario. Entonces fue un momento yo creo que es uno de los peores momentos de mi vida. Pues muy buenas tardes, Rubén. Bienvenido al podcast. Un placer tenerte por aquí. El placer es mío. Abogado, un fiel defensor de la futura o posible democracia en España, en redes sociales sobre todo. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, aunque yo creo que a ti te conocerán bastante, ¿quién es Rubén Chisbert? Un humilde artesano del derecho que lleva 14 años de su vida pues intentando mejorar el país en el que vive. Qué bueno. La primera pregunta que te quiero hacer, porque muchos te conocerán ahora mismo incluso por temas de la Dana, que has estado muy activo ahí. Uh-huh. Como valenciano, pues te quiero dar las gracias también por todo lo que has hecho. ¿Cómo llega tu camino a dónde estás ahora? Sobre todo a nivel derecho, jurista, etcétera. O por lo menos, digamos, a luchar por esos derechos que debería tener España. Bueno, porque desde muy jovencito siempre me he cuestionado y me he preguntado por qué había ciertas cosas que no funcionaban. Siempre me ha interesado, al final, por qué los seres humanos actúan de cierta manera, y al final la síntesis de la vida social del ser humano depende de la política. La política es lo que tanto un individuo como un colectivo puede o no puede hacer, y encuentra una serie de límites, generalmente en otros intereses y en otros poderes, que lo limitan o lo condicionan. Entonces, desde entonces, pues prácticamente desde los 16, 17 años siempre me ha interesado muchísimo y me he estado haciendo preguntas y estando buscando e intentando encontrar las respuestas de por qué había ciertas cosas que pasaban, por qué había ciertos comportamientos que se reproducían, por qué había ciertas cosas que yo veía constantemente que no funcionaban. Y desde entonces pues me he dedicado a formarme y a conocer los intríngulis de la política. Cuando eras joven, lo que tú dices, 15, 16, 17 años... Sigo siendo joven. Sí, me refiero a cuando era un chaval. ¿Recuerdas algún momento o algo que tú dijeses, ostras, ¿por qué no funcionan las cosas como se supone que deberían funcionar? Sí, supongo que con 13, 14, 15 años, que leía mucho historia, me gustaba mucho la historia, leía sobre la Guerra Civil, leía sobre la República, leía sobre el siglo XIX, sobre la pérdida, ¿no?, de los territorios de ultramar, sobre la propia configuración de España como nación histórica, y sobre todo en la época más reciente, ¿no?, en la que conectas o intentas conectar con lo que está pasando, con intentar entender lo que está sucediendo en ese momento en tu país. No entendía por qué de manera constante había una desadecuación tan grande entre los principios y los valores que defienden los diferentes segmentos políticos, los diferentes partidos políticos, y una incoherencia y una incongruencia tan grande con después sus actos.
Y era una cosa que veía de manera constante desde muy pequeñito. Y me llamaba la atención también en las personas. Siempre cuando, por ejemplo, si mis padres me castigaban por una cosa, pero luego ellos hacían lo mismo, ¿no? Es una cosa que me indignaba bastante. Ay, joder. Entonces, bueno, tengo recuerdos, ¿no? de cosas que veía. Entonces, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de cuando Aznar ganó las elecciones, que yo era un mocoso, estábamos en casa de mi abuela. No sé, siempre he tenido me ha llamado siempre mucho la atención el comportamiento de la sociedad en la que vivo, porque siempre le he visto una relación directa entre las cosas que pasan, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención que la gente no es 100% coherente con lo que defiende. Al final siempre hay un momento en el que ficcionan en lo que creen. Es, no sé, una incongruencia constante tanto en un segmento como en otro, ¿no? La gente dice defender una cosa, pero cuando se encuentra que de repente el espectro político en el cual él se insiere le falla, es como que no quieren verlo, como que no, hay una razón, hay una justificación. No son honestos consigo mismos. Falta no significa que yo lo sea y sea mejor, significa que hemos cultivado socialmente esa justificación constante y esa desafección genérica de que no se puede hacer nada, todo está mal, todo está corrompido, todo tal. Pero luego cuando leía historia y leía casos en la historia, veía que no siempre había sido así. Y no siempre es así, no en todas las sociedades pasa. Y veía, sobre todo me maravillaba casos históricos en los que ves a personas actuando por principios, ves a personas defendiendo un proyecto, defendiendo una idea. Me encantaba la historia medieval, desde los reyes de la corona de Aragón, la conquista de Valencia, no sé, muchas cosas que me llaman la atención y que siempre desde pequeño he identificado como algo que me parece atractivo, que siempre he dicho, ostras, me gustaría regir mi vida por esos mismos cánones y estándares, ¿no? Y era algo como que veía que no sé, nunca lo he visto en la actividad política y me he preguntado siempre por qué. Claro, sí, sobre todo de gente que luchaba por sus principios y llegaba hasta el final. Que es además algo que yo creo que hemos hablado también mucho en este podcast con mucha gente últimamente, que es también la falta de valores, de gente que va donde le interesa en cualquier momento y, como decían, yo tengo unos valores y si no te gustan, pues tengo otros. Es algo en esa línea, ¿no? Que tú verías gente... Bueno, a ver, históricamente siempre... Yo soy aristotélico, yo no creo en el mundo de las ideas, creo en el mundo de las acciones y de los intereses y el movimiento de los sujetos, de acuerdo, o sea, las actividades nos definen porque las actividades es lo que nos mueve y por lo tanto lo que hace que el universo esté funcionando. Y en el caso de los seres humanos son los intereses, la supervivencia, el conseguir unos objetivos, etcétera, etcétera. Eso siempre está ahí. Pero socialmente siempre hemos desarrollado una moral. Henry Bergson habla muy bien, define muy bien los dos principios de la moral. Tiene un libro muy bueno que es exactamente ese, Los dos principios de la moral de la religión, donde establece que el comportamiento social, el bien y el mal, establecemos para poder coexistir en sociedad, porque cada uno tiene su propia ética. La moral es colectiva y la moral se tiene que construir a través del comportamiento que aceptamos todos como bueno o malo. Y eso depende de la religión, depende de las costumbres, depende de muchas cosas, ¿no? Tampoco voy a entrar aquí en la filosofía del derecho, pero es cierto que ese comportamiento moral, que es un códice de conducta social, sí establece siempre unas barreras y unos límites. Y ahí está la picardía y la inteligencia del ser humano para muchas veces, sobre todo en clave de poder llegar a mis objetivos sin atentar contra la moral. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que la religión que hoy en día impera es la ausencia total de principio estático. Es decir, estamos en un momento de la historia en el que lo que reina e impera es lo que conocemos como la posmodernidad, que es después de la modernidad, después de la época de la Ilustración, de la recuperación de las ideas clásicas basadas en el hombre, el antropocentrismo, en los principios naturales que gobiernan el mundo, en el hombre como la medida de todas las cosas, la racionalidad, esos valores clásicos que dan pie a la modernidad. Luego hay un rechazo de todo eso. Y realmente la posmodernidad no es más
que una pataleta adolescente de todo eso que se ha convertido en una ideología. Entonces, es un momento trágico porque vivimos en un momento muy parecido a la descomposición del Imperio Romano. Montesquieu lo cuenta muy bien en Auge y decadencia del Imperio Romano y define muchas cosas que podemos ver hoy en día. Él explica cómo, por ejemplo, en la caída del Imperio Romano los ciudadanos de Roma no se entendían entre ellos. Yo era una cosa que no comprendía cuando la leí, es decir, que utilizaban un lenguaje que a veces ni siquiera entre ellos sabían lo que estaban diciendo. Y es una cosa que conecta mucho hoy en día. Tú puedes hablar con alguien y esa persona no sabe lo que le estás diciendo porque ni siquiera tiene la capacidad de extraer el tema del cual le estás hablando. Se queda con algo superficial o conecta directamente con un prejuicio y no se ha enterado de lo que le has dicho, o ya sin entrar en todo el rollo de yo soy lo que yo me siento y eso define el mundo y todo el wokismo y todo eso, ¿no? Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que la posmodernidad ha imperado, se ha enquistado en nuestra sociedad y es al final una corriente filosófica que encarna en que, o sea, lo que evidencia es que escasea el pensamiento. La posmodernidad lo que evidencia es que no hay pensamiento hoy en día. Por eso todo es relativo. Vivimos en la época del relativismo moral, el escepticismo cultural, todo vale. No existe el blanco y el negro, todos son escalas de grises y si tú te atreves a decir que algo es así o es así, eres un dogmático y un fascista y lo que quieres es siempre un extremista, etcétera, etcétera. El cuestionamiento de todos los textos clásicos, todo lo que hasta ahora se ha considerado como estático, como clásico, imperecedero, todo eso se revisa y se le da el mismo valor, por lo tanto, a un plátano colgado en la pared que a un Goya. Y todo eso tiene una serie de males, que es que genera socialmente una concepción de nosotros mismos confusa. Ya no sabemos exactamente qué tiene virtud y no. Confundimos el respeto con la popularidad. Confundimos que alguien es famoso con que tenga autoridad, con que lo que diga sea cierto. Y el problema que tenemos hoy en día socialmente, en el momento en el que estamos, es exactamente ese. ¿Qué pasa? Pues que eso es el caldo de cultivo perfecto para el auge y el apoderamiento de la situación, de que la élite, que lleguen a la élite los mediocres, los que no tienen mérito, los que no tienen capacidad, los que no tienen ninguna virtud que, digamos, podamos identificar como algo que a través de la historia se desea y se quiere cultivar, ¿no? La lealtad, el honor, la verdad, en todas las culturas. No solamente hablo de principios que podamos entender dentro de la época medieval europea. También si uno lee a Confucio, por ejemplo, las Analectas, o Lao Tse, o a Mencio, encuentra también muchas de esas cosas porque son valores clásicos. O si lee, por ejemplo, el Jus Gentium, el derecho de gentes del derecho romano, que era el derecho que no se aplicaba a los ciudadanos, no era el Jus Civili, sino que era el Jus para el derecho de gentes, que era para todo aquel. Y ahí se encuentra nuevamente el reconocimiento de ciertos aspectos que entroncan en esa moral del momento con un principio de justicia. Eso todo, hoy en día está todo, impera el subjetivismo y eso da pie a lo que tú estabas explicando. Es un momento muy complicado y muy difícil de la historia que redunda, después de toda esta chapa que os he metido, en un momento de decadencia y descomposición. Totalmente. Como te comentaba antes fuera de cámaras, he dividido la charla en 3 bloques. Uno está dedicado exactamente a ver un poco el mundo actual, ¿no? Cómo está establecido. Voy a empezar preguntándote por nuestro país, por España, porque yo creo que es también uno de los países en los que se puede ver lo que tú comentas, el tema de la decadencia sobre todo. Pero voy a empezar preguntándote por una cosa que me parece muy interesante y tú sueles decir mucho, ¿no? Que es que en España no existe una democracia. ¿Por qué crees que en España no hay democracia? Bueno, esto no es una cuestión de creencia. Lo que pasa es que la propaganda política, mira, para empezar, todos los sistemas políticos del mundo, todos se autodefinen para ellos mismos, son democracias. Partiendo de esa base, ¿por qué? Porque la democracia es la forma de gobierno en la cual el ser humano entiende que tiene mayor legitimidad, porque se supone que tenemos capacidad en mayor o menor medida para condicionar lo que nos pasa.
Entonces el ciudadano está más dispuesto a aceptar lo que siga esas reglas. En vez de que venga un tío que porque tiene más brazo que yo me obliga a algo, como podía pasar en Atapuerca, en las cavernas, estamos dispuestos a aceptar o a resolver lo que no podemos resolver por la fuerza o por lo que sea, aceptar todos el resultado de una votación en que la mayoría más uno sea obligatorio para todos. Eso todo el mundo entiende que es el sistema más justo, porque la única alternativa que hay es que una minoría obligue a la mayoría, que también hay gente defensora de eso. Pero bueno, entonces todos los regímenes políticos se definen como democracias. Hay que examinar, por lo tanto, si hemos dicho que en ciencia los elementos se definen por sus actividades, por cómo se comportan, hay que observar si el accionamiento de ese régimen político efectivamente corresponde con la democracia, el democratos, que es que el pueblo tenga gracia, tenga kratos, tenga fuerza, tenga capacidad de decisión, tenga herramientas para limitar el poder, tenga la capacidad para influir de manera directa o indirecta en el poder y sobre todo para poder defenderse del poder. Entonces, cuando yo digo que no hay democracia en España, primero no es una cosa que digo yo, recojo lo que han defendido muchas personas en España, como García Trevijano, Dalmacio Negro Pavón, etcétera, etcétera. No vivimos en una forma de gobierno democrática. ¿Por qué digo esto? Porque la acepción democracia existe tantas como existen autores. Claro. Y el término democracia, desde el punto de vista social, cuando hablamos de una concepción sociológica de la democracia, la socialdemocracia, que sí que sabemos todos lo que es, o deberíamos, es una ideología tendente a la igualdad social, la igualdad material, que es de lo que hablan todos nuestros políticos. Cuando hablan de democracia, hablan de esto. Yo no estoy hablando de eso, porque eso es una ideología que es, al final, inalcanzable. Tú puedes intentarlo, puedes tal, pero al final es inalcanzable. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de democracia como forma de gobierno. Es lo que definimos como democracia formal. Que la forma, la estructura del poder atienda a esos principios en los cuales el poder tiene capacidad de decidir, tiene capacidad de limitar, tiene capacidad de defenderse. La democracia moderna, no la de Pericles, la antigua, que eso era tan fácil como reunirse todos y tomar una decisión por mayoría. Y hablar del tema y... Eso en la Boulé, pues sí, cuando había 100.000 personas en Atenas se podía hacer, hoy en día no. La fórmula que existe para grandes extensiones territoriales de las comunidades con alto número poblacional, como podría ser el caso de España, es la democracia representativa. Es decir, por grupos poblacionales se designan candidatos que en una asamblea sí que quepan y sí que puedan llegar, pues 350 diputados, ¿no? El elemento fundamental que debe existir para que sea tal es que ese tío vaya a la Cámara a manifestar y a defender los intereses de esa parte que representa. Es lo que llamamos representación. Un grupito de la ciudadanía designa un tío que va a ese sitio. Allí hay otros 350 que representan a otra parte de la sociedad y entre todos, trasladando la voluntad de esas partes del total, se toman las decisiones por mayoría. Esa es la representación. Eso no existe en España. No existe en España porque, como todo el mundo sabe, aquí lo que se votan son unas listas que ha compuesto el jefe de un partido, donde los 350 diputados se reparten de manera proporcional. Si uno vota a unas siglas, a un partido, a un conjunto de ideas que dicen ellos defender, al final eso hace que esa persona, que en definitiva es uno, porque es el que pone y quita a los diputados, el jefe del partido, tenga un porcentaje. Y entonces rellena, pues 120 diputados 100 el otro, 60 el otro, tal cual. Eso suprime la facultad representativa. Eso hace que la Cámara ya no esté compuesta por personas que van a defender los intereses de los ciudadanos, sino que lo que pone son altavoces de ese tío, de ese partido, que reproducen su voluntad. Y eso no es casualidad. Eso se inventa en el siglo XIX para una colonia que era Australia. Lo inventa un telegrafista inglés que se llama Thomas Wright Hill, es el inventor del sello postal de Inglaterra. Lo desarrolla su padre, Rowland Hill. Stuart Mill le pareció una idea interesante porque era un liberal que quería precisamente el control de la élite por parte de la ciudadanía. Y se inventa para controlar una colonia. ¿Por qué? Porque no tienes una Cámara de Representantes que tenga la capacidad de decidir realmente lo que quiere el pueblo, que puede salir cualquier cosa, pero los intereses del pueblo en contra, por ejemplo, de una élite o de un poder extranjero, sino que tienes a 3 o a 4 tíos que con comprarles a ellos tienes el control del país. Claro. Y eso es lo que hay en España.
Que además ellos lo que hacen es defender sus propios intereses y no hay represalia alguna. Porque nosotros en ningún momento podemos decir, oye, tú no has hecho esto, hay que cambiar o hay que hacer algo. Efectivamente, porque además de ello, esas personas deciden y se reparten entre ellos todas las instituciones del Estado, que son los tres poderes clásicos, aunque el poder judicial como tal, ya Montesquieu dijo que no es poder como tal, porque no tiene poder ni de ejecutar ni de aplicar la ley, solo imparte justicia y debe ser, por lo tanto, independiente. Es decir, no debería estar bajo ningún concepto nombrado por el poder político. Que tampoco lo es. Totalmente opuesto como pasa en España. En España no es el poder político, efectivamente. Entonces, la legislación la hacen los diputados que ha puesto el jefe del partido. La aplica el jefe del partido. Y los jueces capaces de impartir justicia y de alguna manera juzgar a algún político si se corrompe y tal, los nombra el jefe del partido también. Entonces, desde el punto de vista descriptivo, objetivo, España es un estado de partidos o una partitocracia, que es una forma de oligarquía. Hay tres tipos de gobierno: el gobierno de uno, la dictadura; el gobierno de un grupito, la oligarquía; y el gobierno de todos, la democracia. Que es que todos tienen la misma, no es que todos gobiernen, sino que todos tienen la capacidad de dirimir, de influir en las cuestiones del gobierno y sobre todo la capacidad de defenderse del poder. Eso es la democracia. En España no estamos ni en el primero, venimos del franquismo, de una autocracia, no estamos en democracia, estamos definiendo técnicamente cómo funciona el sistema, que es lo que acabo de explicar, en una oligarquía o estado de partidos. Mi acción, mi voluntad, a lo que yo he consagrado mi vida, mi juventud ya y mi formación, es a intentar romper con el sistema que tenemos, que es un estado de partidos, y ir a una democracia. ¿Se puede? Se puede, pero es muy difícil, porque ten en cuenta que obviamente hay mucha gente con mucho poder que le interesa que esto se mantenga así, empezando por los propios oligarcas, claro, que encuentran una concomitancia, una unión de intereses con la oligarquía financiera. Obviamente, pues a Ana Botín, al señor Florentino Pérez, a la gente que tiene dinero en este país, no le interesa que de repente haya un parlamento que haga leyes de acuerdo con lo que le interesa a los ciudadanos, sino que haya tres tíos que puedo comprar, influir, los invito al palco del Bernabéu, los viven como dioses, como rajas. Por eso es tan difícil. Y a esto le unimos los intereses internacionales. Hay potencias, ya no poderes, potencias internacionales. Potencias aquello que se extiende más allá de su propio ámbito de soberanía, en el ámbito internacional, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, y en este caso nosotros estamos bajo la área de influencia y sometimiento de la potencia norteamericana y de Estados Unidos. Por eso nuestra política muchas veces se desarrolla más de acuerdo con los intereses de la Unión Europea o de Estados Unidos que con la nuestra. Que pinta España, por ejemplo, ahora mismo tenemos nuestros soldados de la OTAN, nuestros efectivos, nuestros soldados españoles están en Rumanía. ¿Qué pintan en Rumanía? Nada. Cuando nuestro problema, digamos, desde el punto de vista de defensa y de control, pues está más centrado, por ejemplo, en Marruecos, en Ceuta, en Melilla, en Canarias. Pero claro, Marruecos es socio preferente de Estados Unidos, porque junto con Gibraltar son la puerta del Mediterráneo. Por eso, por ejemplo, Donald Trump ahora también ha querido el control del canal de Panamá, porque es muy sencillo. Si tú quieres pasar por el canal de Panamá y soy yo el dueño del canal de Panamá, vas a hacer lo que yo te diga. Y si no, para pasar por ahí vas a pagar una entrada, que va a ser el 100% del valor de lo que normalmente te costaría si hicieras lo que yo quiero. ¿No quieres? No pasa nada. Te das una vuelta muy chula por el Cabo de Hornos y te cuesta 20 o 30, 40 veces más comercial. No puedes competir. Pues lo mismo pasa con el Estrecho de Gibraltar. Por eso nadie va a cuestionar a Gibraltar y por eso Estados Unidos le interesa y tiene como socio prevalente a Marruecos, porque Gibraltar y Marruecos controlan el acceso al Mediterráneo. Claro. Muchas veces cuando lo cuentas es muy entendible, pero muchas veces pensamos... es muy parecido a lo mejor a sociedades medievales o de hace siglos, que había señores feudales. Es la naturaleza humana. Que había señores feudales que controlaban todo y a la fuerza, pero bueno, hoy en día creo que no es tan gráfico de esa forma, pero sigue habiendo gente detrás que controla todo como quiere. No, es que al final... ¿por qué existen armas nucleares? ¿Por qué? En principio las tienen para que nadie ataque, ¿no? Como mecanismo existen armas nucleares porque al final el poder es una proyección de la capacidad que yo tengo para obligarte. Y la capacidad que yo tengo para obligarte es la capacidad que tengo para destruirte sin que tú te puedas defender. Desde los chimpancés con piedras hasta los seres humanos con armas nucleares. Es la ley de la naturaleza. Eso es invariable. Es lo que Santayana define como la forma y el fenómeno de la forma. Es decir, una cosa es lo que sucede en la historia, que es el fenómeno,
y se replica a lo largo de la historia porque atiende a la propia naturaleza humana. Y otra cosa es la forma del fenómeno, que puede ser en Roma el puñal que mata a Julio César o en la Revolución Francesa la guillotina que le cortó la cabeza a Robespierre el 9 de Termidor. La naturaleza es la misma, que es los segundos del dictador se unen por miedo o porque no ven su situación que puede peligrar contra el dictador y lo matan. El fenómeno es el mismo, lo que mueve es el mismo, lo que sucede es el mismo, pero la forma del fenómeno es diferente. Claro. Has comentado una cosa muy interesante y es que muchas veces Europa está controlada ya sea por la Unión Europea o por Estados Unidos. Para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona el sistema político en España? Porque yo creo que mucha gente piensa que España decide muchas veces sobre sus propias políticas, España no decide nada. Pero no es así. Muchas veces está Europa y lo que tú dices, Estados Unidos detrás. Bueno, Europa, no, la Unión Europea son cosas diferentes. Europa es una realidad histórica donde desde luego está España, está Reino Unido, que no está en la Unión Europea, está Rusia, no se puede entender Europa sin Rusia, claro, etcétera, etcétera. Y la Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea es un club económico que se crea en su momento después de la Segunda Guerra Mundial para el control del carbón y el acero. De hecho, se inicia con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con una posición estratégica prevalente de Estados Unidos frente a la URSS. Y eso evoluciona bajo el mismo fundamento, ese mismo club, a lo que han llamado la Unión Europea. La Unión Europea no es una unión política y tampoco es una unión entre iguales. España, para entrar en la Unión Europea, por ejemplo, le pidieron amputarse brazos y piernas, desmantelar la pesca, desmantelar la industria lechera, desaguazar los astilleros, cerrar las minas de carbón, para no hacer la competencia a quienes decían, tú entra aquí, que yo te digo, la época de Felipe González, que ya molas. Ya has pasado la dictadura, ya no eres como Franco, ahora ya eres guay, ya molas, ya eres europeo, ¿no? A cambio te doy dinero, te doy mucha pasta para que tú puedas hacer autopistas, carreteras, un poquito, pues si quieres, te vas por ahí a Casa Parrondo, como saben los sindicalistas, en fin. Pero al final lo que han hecho ha sido destruir el potencial de generador de riqueza de una nación, que es el sector primario y los elementos, digamos, más encastrados en la posibilidad de fabricar y generar riqueza y porvenir de manera directa, que es generando, que es produciendo. España, ¿qué produce hoy en día? España es un balneario, España es un solarium, donde de vez en cuando, 6 o 7 meses al año, pues vienen gente de todo el mundo, particularmente del resto de la Unión Europea, a tomar el sol, a gastarse dinero y poco más. Esa ha sido la gran condena que hemos aceptado, ¿no? Y eso es una desgracia. Y bajo mi punto de vista es una cosa que tenemos que revertir. Claro. Y a nivel político, ¿cómo funciona? Me refiero, ¿España puede decir hay que hacer esto y Europa lo tiene que aprobar? ¿O es directamente Europa quien dice, oye, la Unión Europea establece una serie de directivas. A ver, la Unión Europea es un parlamento que realmente se establece una serie de mayorías que se establecen por lobbies y sobre todo por intereses geopolíticos y económicos. Y establece y tiene una comisión, por así decirlo, un gobierno, que no elige nadie, que eligen esa misma oligarquía, ese mismo parlamento. O sea, es lo mismo, pero al cuadrado. Y adopta una serie de decisiones, no se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien de qué manera. Sí se sabe, por ejemplo, que el señor Soros ha sacado pecho muchas veces de que él controla una gran parte del parlamento. Realmente, si tú influencias, si tú tienes mucha pasta, eres millonario, eres un magnate y quieres hacer negocios en un sitio, pues si compras, como es tan fácil en Europa, a una parte prevalente de quien tiene la capacidad de legislar y aplicar la ley, pues vamos, lo tienes fantástico, ¿no? Y eso es lo que hay aquí. Pero el aspecto fundamental sobre el cual se ha consagrado la posición tan mala en la que está España es a través de una clase política española sin proyecto, sin realmente defender los intereses de la ciudadanía, porque es tan fácil como sacar en todas las teles por segmentos que unos digan que el problema de España es que España es machista, o que España se va a convertir en Al-Ándalus, o que España se va a convertir en Venezuela. Tú lanzas una consigna ideológica de zurdos o fachas, o rojos o progres o tal, y la gente dice, uy, sí, mira, yo sé cómo ganan las elecciones, con comunismo, libertad. Prácticamente sin programa y sin nada. Y eso es lo que pasa. Cuando tú sustituyes el elemento representativo, la designación de ese diputado, como he dicho antes, por una consigna, solamente tienes que lanzar la consigna, convencer a la gente de que ese es el problema que tienen en España. La gente ve en la televisión, en su mente,
asume una conciencia colectiva, es decir, se identifica colectivamente solamente con lo que ve en la tele. Tú no sales a la calle y ves España y dices, mira, España cómo está. Tú tienes una conciencia de lo que está pasando en tu país a través de los medios de comunicación. Claro. Entonces tú asimilas los problemas y la idiosincrasia que estás viendo a través de los medios de comunicación. Por eso es mentira que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. No, los gobernantes tienen los pueblos que se merecen. Porque los pueblos, como decía Maquiavelo, toman la moral, la religión, dice él, de los reyes. Así veo yo que se comporta la clase política, así veo yo que se hacen las cosas, esto está aceptado. Vivo en una sociedad donde esto se puede hacer. Si yo veo que mi clase política, que la gente que gobierna, que la gente que dirige el país roba, cambia de opinión de un día para otro, no tiene ningún tipo de principio ni valor, eso permea a la sociedad, no es al revés. Así cambian las monarquías a lo largo de la historia, los pueblos desaparecen o prosperan. España está en una situación de decadencia por el sistema político que tiene. No tiene el sistema político que tiene por lo que es España. De hecho, lo que sucede en España, ¿crees que tiene una especie de reflejo en Gran Bretaña y por eso se salieron de la Unión Europea, o fue por un tema totalmente distinto? No, el Reino Unido nunca iba. El Reino Unido es un país, primero, que nunca ha sido conquistado, no como Europa continental, o como el caso de España, que cedió para poder mantenerse Franco primero y después coordinar que se aceptara, ¿no?, a Juan Carlos. El Reino Unido no ha sucumbido al totalitarismo durante el siglo XX, ha seguido manteniendo su Commonwealth, sus intereses geopolíticos en el mundo, y sigue siendo un agente que, por lo tanto, en todo momento está defendiendo lo que le interesa a él. Fuera de que, aunque no es un sistema donde haya separación de poderes, porque el primer ministro sale del Parlamento, sí es un régimen representativo. El parlamentarismo, desde Cromwell, la Gloriosa, etcétera, etcétera, las diferentes revoluciones que entonces se realizan en el Reino Unido, antes de la norteamericana, se establece un sistema donde el ciudadano sí tiene, es un sistema políticamente, no filosóficamente, que es la moda esta de la escuela austríaca, que es una filosofía, es un laboratorio prácticamente, que hablan de soberanía individual y cosas que no tienen mucho sentido. No, Reino Unido, el liberalismo político nace, se desarrolla y se conoce como tal en Reino Unido, donde se busca en todo momento que el ciudadano, el individuo, tenga la capacidad de defenderse del poder. Y por eso desarrollan algo que aquí en España anteriormente con Alfonso X, pero bueno, fue algo muy residual, pero aquí, pero en Reino Unido sí existe la representación como una garantía de defensa de unos principios para el ciudadano. Y eso políticamente ha cristalizado en que el Parlamento inglés sea en todo momento una traducción política de poder, de fuerza, de los intereses del Reino Unido. Y así sigue siendo. De hecho, ellos, no sé si era en Reino Unido, no sé si es Escocia especialmente, a nivel político, tú sí que puedes decidir quién está en el Parlamento, ¿puede ser? Claro, es lo que he dicho antes, en Reino Unido sí existe representación, igual que en Francia o igual que en Estados Unidos. Ahí tú sí que eliges directamente a una persona por un distrito que va a una cámara, en este caso la Cámara de los Comunes, o también, por ejemplo, la Asamblea Nacional en Francia, o el Capitolio en Estados Unidos, donde cada distrito tiene su diputado. Y el ciudadano de ese distrito puede ir a hablar con su diputado y a decirle, oiga, aquí necesitamos esto, necesitamos otro médico, el ambulatorio, carreteras, tal. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Que la política se desarrolla de acuerdo con lo que la gente necesita. No los políticos le dicen a la ciudadanía lo que necesitan ellos, que es como lo que pasa aquí. Claro. Entonces, es más difícil que se produzcan, por ejemplo, el crecimiento de nacionalismos, independentismos, porque no se inflaman sentimientos, sino que la política se centra exclusivamente en los intereses más mediatos de la gente, que es sanidad, educación, carreteras, infraestructuras, y impuestos bajos y 4 o 5 cosas más. Claro. El tema, tú fíjate que en Reino Unido, que como su propio nombre indica, es la unión de diferentes reinos por un contrato firmado entre diferentes naciones, el Acta de Unión de 1707, en la que Inglaterra, Escocia, Gales se unen en un pacto. Y aun siendo naciones diferentes y habiendo en Escocia un gran fervor independentista y tal, no terminan de separarse ni terminan de extinguirse porque
sí que tienen un interés conjunto de defender sus intereses de manera unitaria, cosa que no es en España. España, esto está definido por la propia doctrina de la izquierda, el materialismo histórico. España es una nación histórica y no tiene en ningún momento ningún contrato, no hay ningún pacto, no hay una unión de diferentes naciones. Hay una circunstancia histórica sobrevenida de mezclum, de guerras, de casamientos, de diferentes casas que cristalizan históricamente en un todo, que es España. Yo defiendo la concepción objetiva de España como sujeto histórico, como un hecho que no tiene nada que ver con la perspectiva subjetiva de los nacionalismos. Desde el franquista, que era una perspectiva subjetiva, para hacerme entender a todo el mundo, España era lo que Franco decía. No se podía hablar el catalán, o no estaba en la oficial, la familia era la católica, tal, cuantos. Es una imposición subjetiva. Yo digo lo que es. Los nacionalismos regionales siguen el mismo patrón. Cataluña es lo que dicen ellos. Son igual de subjetivos, son igual de totalitarios. En cambio, lo que yo estoy defendiendo es un reconocimiento objetivo de lo que es España. Su pluralidad lingüística, su riqueza incluso gastronómica, su diversidad territorial y ese reconocimiento bajo un todo que nos ha configurado. Eso es una perspectiva que no se ha defendido todavía en España y que estamos impulsando. Y acabaría totalmente con el gran problema que ha generado este sistema, el sistema proporcional y el régimen del 78, que es el crecimiento de cainismos, enfrentamientos, nacionalismos, que vienen sobre todo de la época romántica del siglo XIX, con las guerras carlistas y el cantonalismo, etcétera, etcétera, pero que corresponden a esa época porque en esa época es donde surgen las ideas románticas del subjetivismo, del nacionalismo, a través de Herder, de Fichte, Max Stirner, etcétera, etcétera. Claro. Te voy a empezar a hablar de un personaje que actualmente es bastante candente en todos lados porque acaba de ganar la presidencia digamos, que es el presidente del mundo, o por lo menos del mundo occidental, como conocemos nosotros, que es Donald Trump. ¿Qué te parece este personaje de la política? Donald Trump es un conservador nacionalista y que está poniendo en marcha unas medidas proteccionistas propias de esa manera de pensar y de observar y atender a los intereses de Estados Unidos. Es decir, Donald Trump lo que rompe respecto a sus predecesores es que sus predecesores consideraban a Estados Unidos como imperio y Donald Trump no. Donald Trump considera a Estados Unidos como un ente político que está determinado por su nación y ese es el verdadero corazón. El resto tiene que circunscribirse y girar y bailar conforme le interesa a Estados Unidos, pero no es todo el imperio. Ahí es donde se encuentra la principal fricción. Por eso Donald Trump dice, ¿por qué tengo que estar yo aquí gastándome 900.000 millones en defensa para... Esto no tiene ningún sentido. Cuando ese dinero lo quiero para construir industria, para volver a localizar empresas, etcétera, etcétera. Y entonces él va a poner en marcha todo tipo de medidas con tal de llevar a cabo, en primer término, un florecimiento de los aspectos más básicos que garanticen la pervivencia de la nación norteamericana frente a ahora mismo, en este momento histórico, sus competidores. Porque lo que defendían hasta ahora, el Estados Unidos imperial de la OTAN, mediante la fuerza, portaaviones por aquí, por allá, bases de la OTAN, eso tiene sentido en 1960, contra la URSS. Pero hoy no estamos en 1960. Y forzar eso a la realidad actual, Donald Trump considera que está perjudicando más a Estados Unidos, aunque sí beneficiando al bolsillo de un establishment político que durante 75 años se ha enriquecido con todo eso, bajo la sombra del complejo militar industrial, lo hemos visto en Ucrania. Zelensky diciendo, aquí se supone que Estados Unidos se ha gastado 175.000 millones, pero a mí me han llegado solo 75.000. Los otros 100.000 no sé dónde están. Bueno, habría que investigar el señor Zelensky las propiedades que tiene por ahí y tal. Pero en cualquier caso, Donald Trump es una persona que está determinada a defender los intereses de Estados Unidos con la realidad de 2024. Y la realidad de 2024 es que ya no estamos en un mundo de dos bloques. Estamos en un mundo multipolar, donde hay nuevos agentes políticos y nuevos agentes, sobre todo en clave internacional, geopolíticos, que son China, que son Rusia, que son Brasil, que son India, que son los BRICS, que no se basan en el control militar de territorios, sino que se basan en la explotación de recursos naturales y en el mercadeo y el dominio del mercado y la economía. Y Donald Trump quiere hacer ese cambio en Estados Unidos, ese cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma requiere
cosas dolorosas, como siempre que uno quiere afrontar un cambio profundo. Y en el caso de Estados Unidos, pues implica una reconversión de todo lo que durante 75 años ha florecido y se ha multiplicado en esa vía que hasta ahora le ha funcionado, pero que ahora tiene que redirigir hacia otro aspecto. Y sobre todo tiene en primer término que volver a crear un buen músculo en Estados Unidos para fabricar y para poder ser competitivo. Aunque ahora mismo con los aranceles estamos viendo realmente una inseguridad, porque si tú realmente quieres ser competitivo, te pones a fabricar y te pones a competir en el mercado. Claro. Pero eso Estados Unidos hoy no lo puede hacer. Para poder hacerlo tiene que hacer cosas previas, que es atraer a empresas. Se basa en su posición de dominio respecto a terceros, Canadá, México, otros muchos países, entre ellos también la Unión Europea, para decir, vale, ahora os necesito vosotros a mí. Hasta ahora he estado ayudándonos a vosotros. Ahora necesito que vengáis aquí. Que me devuelvan, ¿no? Claro, que os gastéis aquí la pasta y que traigáis aquí vuestras empresas. Y tengo que volver a crear una clase media fuerte para poder bajar impuestos, para poder volver ahí será cuando yo podré realmente competir con el resto del mundo. Además, en un contexto productivo y económico muy diferente al que se ha vivido hasta ahora. Porque está Internet, está la inteligencia artificial, están las nuevas tecnologías, las startups, está el espacio, la área tecnológica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está haciendo Donald Trump. Está defendiendo los intereses de Estados Unidos, el America First. Por eso cito a McKinley, que fue el presidente norteamericano que vio el cambio del siglo pasado en Estados Unidos. Murió asesinado por un anarquista y su doctrina, la doctrina America First, o América para los americanos, fue heredada por su vicepresidente, que fue Theodore Roosevelt, que fue el que más se le ha conocido esta doctrina. Y él está reproduciendo esa premisa. ¿Crees que alguien como él, un perfil de hombre de negocios, magnate, etcétera, puede ser un buen presidente para un país, en este caso? O a lo mejor mejor que alguien que viene de la política pura. Yo creo que cualquier persona que tenga un proyecto claro y sepa conectar el momento en el que vive con las necesidades de su sociedad puede ser un buen presidente. No es necesario ni que sea empresario, ni que sea rico, ni que sea nada. Por ejemplo, Abraham Lincoln entendió muy bien que había un conflicto que resolver en cierto momento en Estados Unidos, que era el tema de la esclavitud, que iba a llevar aparejado un problema porque significaba tener que reconvertir todo el tejido productivo y económico del sur de Estados Unidos, se iba a llevar una guerra, pero tenía que adoptar esa medida. Y era un tío que no tenía ninguna titulación, era autodidacta, pero fue un gran presidente. No solamente porque supo entender ese momento histórico, sino porque supo resolverlo. Ganó la guerra civil y además de ganar la guerra civil, luego destinó todos los recursos a la reconstrucción del sur, de los que le habían hecho la guerra a él, porque entendía que era la manera de mantener cohesionado y unido. Es decir, para ser buen político no hay que tener, como algunos creen, saber hablar inglés y tener muchos títulos y ser súper guay, ¿sabes? Para ser un buen político lo que hay que hacer es ser honesto. Ser honesto y tener un buen proyecto y creer en él y estar dispuesto a dejarte todo con tal de defender ese proyecto en aras de encontrar una salida para los problemas que está enfrentando tu país. Es que con Donald Trump ocurre una cosa que yo creo que su forma de entender la sociedad, por ejemplo, una persona como él en España, yo creo que sería muy odiada. Porque, por ejemplo, una cosa que ocurre, a lo mejor si tú preguntas por la calle, ¿no? Nadie vota nunca a nadie. O sea, Vox, nadie le vota a Vox. Pero es que, a ver, adecuar la idiosincrasia política de Estados Unidos a España es como meter una trucha en el mar. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No puede ser. Entre otras cosas porque en España, por lo que he estado explicando antes, estamos acostumbrados a vivir en una ficción. ¿Qué pasó el otro día con Errejón en sede judicial? Y la gente tirándose las manos en la cabeza. Pero si Abascal hace lo mismo. Somos los más españoles. ¡Viva España! Tal. Pero si luego te estás genuflexionando a Israel, que está armando a Marruecos hasta los dientes y está presionándonos para que le entreguemos el Sáhara. Y te rompes las manos a aplaudir a Zelensky, que es un dictador que ha puesto la OTAN en contra de los intereses de España y de Europa. ¿Qué me estás contando? Es decir, una cosa es la imbecilidad que dijo entonces Pablo Iglesias de cabalgar contradicciones y otra cosa es realmente vivir una ficción política en base a defender un discurso que es ficticio. Donald Trump podrá gustar más, podrá gustar menos, igual que Putin o igual que Bukele o igual que Xi Jinping, pero actúa de acuerdo con lo que dice. Y está clarísimo lo que busca. Y tiene un proyecto y tiene una dirección. Y su acción está en coherencia con lo que busca. Aquí no. Aquí estamos acostumbrados a ver el BOE y gobierno tras gobierno solo vemos que los ciudadanos son más pobres, que el Estado crece y que siempre se gobierna
de acuerdo con los intereses de la oligarquía financiera y política. Da igual quién esté. Y para que eso se mantenga así y los ciudadanos cada vez estén más crispados y digan, madre mía, tengo que ir a votar porque si no España va a ser Venezuela o madre mía, va a volver Franco, tienes que inflamar constantemente a la gente con discursos ficticios. Y si hace falta, si tienes que llegar a decir la chifladura de que una persona que pone una denuncia contra otra persona por el hecho de ser mujer, esa denuncia automáticamente es verdadera, lo dices. No tiene ningún sentido. Es irracional. No es ni siquiera filosóficamente lo suficientemente consistente como para ni siquiera crear una ideología seria. Por eso el Rejón llega a ser judicial y dije, no, tuve que dimitir porque, claro, era una incoherencia defender algo que iba en contra de lo que me ha pasado a mí. Lo que te ha pasado a ti, tío, se llama realidad. Y es que los seres humanos mienten hoy, ayer, mañana y siempre. Pero la política española se desarrolla en una ficción, en un como si, empezando por la propia Constitución. De hecho, le dicen, si tú decías lo de que las denuncias valían nada más expresarla, ¿cómo puede ser que tú dijeses que esa denuncia no era válida? Y dices, sí, claro, por eso tuve que dimitir, ¿no? Porque... Sí, efectivamente. Y da igual. O sea... Efectivamente, porque ningún político en España defiende realmente nada. No defiende nada. Todos son socialdemócratas. España, en su Constitución, se define como un Estado social y democrático de derecho. Socialdemocracia. La socialdemocracia es la ausencia total de principio e ideología. Hay una frase en ajedrez que dijo Karpov, que define muy bien esto. Cuando tú en el fondo de tu corazón lo que buscas son tablas, es imposible que luches por la victoria. Si yo realmente lo que estoy buscando es llegar a un acuerdo con el otro para mantener nuestro statu quo, porque a mí me gusta estar donde estoy y ser el más progresista o ser el más español y tal, y vivir de puta madre, porque vivo de puta madre y tal, y voy aquí y me hacen fotos y me aplauden y soy el héroe para un presidente de la población y todo esto, pero todo eso es ficticio, realmente no estás haciendo nada de eso, ni estás dispuesto a sacrificarte, ni a adoptar realmente las medidas tan profundas que necesita este país para defender ese camino. Estás buscando las tablas, no estás luchando por nada. Y eso es lo que día tras día está horadando y está creando en España una esquizofrenia colectiva que está llegando a un punto de tensión de que los ciudadanos viven constantemente agobiados sin que sepan ni siquiera por qué. Y que se odien entre ellos ni siquiera ya sin saber por qué. Y es por esto. Claro. Has mencionado también a otro personaje de la política más importante en Europa que en Estados Unidos, que es Zelensky. Tú que has estado en Ucrania... ¿Qué viste allí cuando fuiste a la guerra? Bueno, lo que vi fue una guerra. Vi una guerra que no se desató con Rusia ni con la invasión rusa de 2022, sino que estalló en 2014, como dijo ayer, nada más y nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos para la Salud, Robert Kennedy. Y dijo nada más y nada menos que la guerra de 2014 la hizo estallar por los aires en Ucrania, Estados Unidos, Victoria Nuland y Nancy Pelosi, la señorita Hillary Clinton, que les pareció muy guay entonces hacer una revolución de color porque entraba en funcionamiento el Nord Stream 1, sabiendo perfectamente que con el Maidán iba a haber una parte de Ucrania, que históricamente ha sido Rusia, que no iba a aceptar eso. Y desde entonces se ha desatado una situación que se ha ido generando, se ha ido propiciando y el único perdedor en todo esto ha sido Europa. Yo no he defendido otra cosa en mi vida que para Ucrania su integridad territorial y un acuerdo de paz y de seguridad y de neutralidad que mantuviera la paz para Ucrania. El gran perdedor de todo esto es que Ucrania, desde luego, es un país que nunca va a volver a ser lo que fue. Siempre no va a volver nunca a recuperar su integridad territorial, por lo menos no en la historia, no lo vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver. Y eso es fruto de haber jugado nuevamente en el tablero de ajedrez, inflamando y propiciando y generando cosas que sabes que van a generar problemas a tus enemigos, sin tener en cuenta el coste y sin tener en cuenta lo que pasa. Y eso lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos hoy, Donald Trump. Era una guerra injusta, innecesaria, han muerto cientos de miles, dijo, si no millones de personas, acusó a la prensa de no dar las cifras exactas, no dar las cifras ciertas. Y eso es lo que venimos algunos diciendo en el 2022. Pro-ruso, pro-Putin, te ha parado Putin. Bueno, lo que ustedes quieren, a mí me da igual. Yo en su momento me jugué la vida por defender la verdad,
por el grave impacto que sabía que tenía para Europa y para España. Y efectivamente, así ha sido. Claro. ¿Qué viste allí? ¿Qué cosas te impactaron? O sea, ¿viste muchas cosas que no cuadraban con la realidad que nos contaban a nosotros? Hombre, yo lo que vi fue una guerra civil. Gente que quiere matar al otro bando. Es decir, gente que quiere aniquilar a la otra parte de la población. No defenderse de ningún agresor. Media Ucrania quiere aniquilar a la otra media. Porque la Ucrania que está más cerca de Rusia y que mantiene esas conexiones y mantiene incluso la iglesia de Moscú, el patriarcado de Moscú, esa gente se siente rusa, como Ucrania ha sido siempre rusa. Si quien funda la Rusia de hoy es el ducado de Kiev. Entonces, lo que yo vi allí fue que nosotros estábamos, a través de propaganda, propiciando una guerra innecesaria, injusta, que encima estaba dedicada por un dictador, como es el señor Zelensky, a intentar aniquilar a la otra mitad de Ucrania. Yo no defiendo a Rusia ni defiendo a esa media Ucrania, pero que la gente sepa que hemos armado a una gente que lo que busca y lo que perseguía era aniquilar a la otra mitad de la ciudadanía. Y luego no quiero ser gráfico, pero bueno, pues cosas típicas, supongo, porque tampoco es que haya estado muchas, pero de la guerra que te cambian para siempre. ¿Cómo cuál? Porque me imagino que tendrás muchas... Sí, pues bueno, pues bombardeos, cadáveres, muerte, destrucción, no sé, la sensación de sentir a 500 metros de ti un artefacto que hace explosión y notas la vibración en tu cuerpo porque lo que se busca poniendo eso ahí o disparando eso ahí es matar gente y si te cae más cerca te mata. Entonces es una sensación, no sé, aparte de todo lo que me estaba cayendo entonces, de toda la prensa difamándome, tener que ponerme en un primer piso con las indicaciones de mira, deja la ventana abierta, porque claro, igual en un momento vienen a por ti y te tienes que tirar por la ventana. Yo esos días no dormía, pero lo volvería a hacer. Siento que hice lo correcto y hice lo que debía hacer. ¿Hay algún momento en especial que tú sentiste riesgo por tu vida? Sí, me imagino claro. que muchos, pero algunos sí, en particular... Sí, circulaban en los grupos de Telegram de Azov y de toda esta gente nacionalistas ucranianos, este periodista tal, se busca, sí, claro, por supuesto, sí. Aparte que yo iba por mi cuenta y riesgo, por mucho que dijeran, yo iba a pelo. No así me tuve que recorrer media Rusia en tren para poder llegar, no me dejaron pasar la frontera al principio, tuve que estar 3 días en Finlandia esperando, volver con un camión en siberiano a las 4 de la mañana, los finlandeses en la frontera decían, ¿pero usted qué hace aquí? Y yo, bueno, pues mire, me han dado un visado de prensa porque yo iba acreditado por una cadena, por CNN, y quiero ir a Ucrania a contar lo que está pasando, porque mi país no se está contando y esto nos va a afectar a futuro y mucho. ¿No? ¿Vale? Y al final tuve que incluso presionar al Ministerio de Exteriores de Rusia para que me dejaran pasar. Miren, no me dejan pasar, yo hago un directo aquí diciendo que no me han dejado pasar porque no quieren que cuente lo que sea, tal. Me dejaron pasar, pero pues no sé si me gasté en total 4.000, 5.000, 6.000 euros, una cosa así. Y cuando vuelves a tu país, pero Putin, te han pagado, te han hecho un tour y toda esa mierda, ¿no? Pero eso a mí ahora con los años, primero, todo lo que dije y todo lo que he contado es lo que hoy en día está acreditado como la verdad. Y segundo, es una escuela de vida. Claro. Claro, ahí te daría una lección de muchas cosas. Te fortaleces, te aprendes, ¿no? Aprendes muchas cosas. Claro. También me pasa ahora con el tema de la Dana. Claro. Ahora después te preguntaré un poco por el tema de la Dana, porque ha sido muy importante para nuestro país también. ¿Cómo crees que se puede terminar la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Crees que puede tener un fin? Bueno, yo expliqué esto en enero de 2022, 2 meses antes de la invasión. Cuando vi que Anthony Blinken, secretario de Estado, se reunía con Lavrov y decía aquí no hay nada que negociar, Ucrania va a entrar en la OTAN, como yo sé un poquito, he estudiado, no porque sea muy listo, sino porque he estudiado, y sé que el actual, bueno, ya lo han cesado, lo han cambiado, pero el actual, hasta hace 4 días, director de la CIA, William J. Barnes, le manda un cable entonces a Obama en el año 2008, si no recuerdo mal, diciendo plantear meter a Ucrania en la OTAN es guerra civil en Ucrania y guerra con Rusia. No solamente eso, la Rand Corporation lo ha dicho, ha hecho un informe, ha puesto eso, lo sabe todo el mundo, todo Dios. Blinken salió en 60 segundos a decir, vamos a hacer cosas que hasta ahora nos hemos abstenido de hacer, pero que queremos hacer porque queremos provocar ciertas... O sea, es que le falta decir, vamos a reventar Ucrania. Entonces, bueno, pues... entonces dije, al 99-95%
Rusia va a terminar invadiendo Ucrania, porque es una cuestión existencial para ellos. Es el 20% del comercio de Rusia. No pueden dejar es que no pueden. No es que no puedan dejar que se escape su esfera, sino que no pueden dejar que esté en la OTAN, que estén con sus enemigos, porque los van a joder. Entonces van a buscar un acuerdo de paz, de neutralidad. Si entonces se hubiera aceptado eso, Minsk I y Minsk II, Ucrania hoy en día primero no habría muerto no sé cuántos millones de personas. Y segundo, Ucrania mantendría su integridad territorial, salvo Crimea. No se quiso. Entonces dije, dos cosas van a pasar. Una, o Putin lleva adelante una Blitzkrieg, una guerra relámpago que cerque la capital y que obligue a terminarla, que fue lo que pasó. Se firma un acuerdo de paz en el que Zelensky, acordaos que en abril del 22 dice: Ucrania renuncia para siempre a entrar en la OTAN. Eso lo dijo Zelensky públicamente, porque se había firmado un acuerdo de paz. Hoy ya lo sabemos que era por eso. Y entonces Rusia se retira de Kiev. La capital de Ucrania, Kiev, estaba cercada por Rusia. ¿Por qué se retira? Porque se había firmado ese acuerdo de paz. Pero entonces mandan al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a decir: ¿qué has firmado? Y dice: no, es que Ucrania no nos pide territorio. Entonces nos ha parecido bien pues llegar a este acuerdo de neutralidad, renunciamos a la OTAN, seguimos aquí. No, esto no va así. Tú vas a ir a la guerra. Entonces no te preocupes, que te vamos a dar todo lo necesario. Todo lo que te haga falta, va a chorrear aquí, ya verás tú. Pero tú vas a ir a la guerra. Y ese acuerdo de paz no se rompe. Y entonces es cuando dije: o pasa eso, o viviremos una Corea a la ucraniana. Pero en vez de Corea del Norte y Corea del Sur, vamos a ver a futuro Corea del Este o del Oeste. Eso está en mi canal en enero de 2022. Repito, no porque yo sea ninguna mente brillante, sino porque, a ver, tampoco me considero tonto, pero porque las cuestiones políticas tienen que analizarse sin prejuicios y de acuerdo a lo que impera en política, que es la fuerza y los intereses. Y estaba claro que es lo que se buscaba, y es lo que vamos a ver. Una Ucrania del oeste que va a estar dentro de la Federación Rusa y una Ucrania del este sobre la cual se va a buscar la neutralidad, y algo parecido a lo que hay en Bielorrusia, un estado colchón. Pero que no va... Pero Rusia ya habrá hecho el sacrificio de la guerra a la cual ha estado abocado durante 2 años para por lo menos garantizarse que la región de Lugansk, la región de Gerson, la región de Donetsk, las regiones más ricas están dentro de la Federación Rusa. Luego el grano, bueno, ya hablaremos del grano. Si entras en la Unión Europea, pues venga, comerciamos con el grano, porque el este de Ucrania solo tiene grano. Y después la única base que tiene en mares cálidos, que es en Crimea. Que me alucina... Lo bonito también, aunque suene feo decirlo, pero lo bonito de la geopolítica es que si lo ves todo con perspectiva es como un tablero de ajedrez que vas moviendo fichas y al final las personas de a pie es un mero número y si hay que... Sí, es muy fácil de entender. Lo que sucede es que no se permite el análisis político. Lo único que hay hoy en día es propaganda y consignas. Y hoy en día pues casi todos los medios casi todos los medios españoles tienen detrás, si no tienen directamente a la OTAN, tienen a no sé qué fundación o a no sé qué mierda, que depende al final de la OTAN, o depende de no sé, o de USIN, o depende de no sé cuántos, y al final ¿por qué todos los medios en estas cuestiones dan las mismas noticias de la misma manera, en el mismo orden y en el mismo sentido? Y con las mismas conclusiones. Hostia, ¿qué pasa? ¿Que en Internet están todos locos o qué? No, todo el mundo sabe que la televisión se ha convertido en una escombrera. Claro. Nada florece. No hay análisis, no hay capacidad de criterio, no hay preguntas que responder. Esto es lo que hay, y estos son los buenos y estos son los malos. Y no dudes de ello, porque entonces eres un facha, un fascista, un comunista o lo que sea. Eso es lo que se le lanza a la gente. Así estamos. Exactamente. Vamos a cerrar el podcast hablando de un tema que no es una guerra, pero que ha devastado Valencia casi como si lo fuese, que es la Dana, que tuvimos hace poco. Tú además que has estado allí, eres de allí, la has vivido en primera plana. ¿Qué te encontraste cuando fuiste a Catarroja, en este caso, con la Dana? Pues lo peor que he vivido en mi vida, incluyendo la guerra de Ucrania, pero por una cuestión también emocional y por una cuestión propia. Catarroja es el pueblo donde yo he crecido hasta los 22, 23 años. Cuando nací, pues mis padres vivían ahí. He aprendido a leer, a escribir, a andar en bicicleta, mis primeros amigos, mi vida está en Catarroja. Entonces llegar a un sitio con una familiaridad, de hecho también mi empecinamiento en llegar allí a las pocas horas
y llegar allí el primero fue precisamente por eso. Mi hermano vive a 200 metros del Barranco del Pollo, de hecho se ha quedado sin coche. Mis tíos también se han quedado sin casa. Bueno, familiarmente por suerte no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida humana, pero sí muchas pérdidas materiales, como muchísima otra gente y por desgracia mucha gente incluso mucho peor, ¿no? Pero, bueno, pues una sensación de rabia, de impotencia y un estado de shock. Yo durante los primeros, no sé, la primera semana estaba en shock también porque no dormía. Me puse en un modo, no sé, supervivencia, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, en el que dormía media hora o una hora y media al día, porque estaba queriendo dar la voz de alerta de lo que estaba pasando, al mismo tiempo que la gente necesitaba cosas. Yo tenía la capacidad de hacer que la gente me las trajera, pero no había cómo coordinarlo, pero no había lugar, las autoridades necesitaban también no sé qué, pero tampoco lo tenían, entonces fue una locura. Yo ahora cuando reviso los vídeos y todo lo que hice esos días, yo no me echo flores ni soy el héroe de nada. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho, hasta hace una semana, y dijo que llegue el primero y me iré el último, y así es, pues todavía sigo, ahora estoy prestando asistencia jurídica a las familias que han perdido a sus familiares, pero una situación de guerra, es como si hubiera estallado la guerra, y dedicar todos mis recursos, toda mi energía, pues eso, conexiones en directo con la televisión, vídeos, ostras, hace falta esto, pero no tengo dónde, no me dejan entrar, el comandante que lleva el dispositivo de emergencia, que era un voluntario, el comandante Fernando Costa, un fuerte abrazo desde aquí, los jefes de la policía, Manuel de Paiporta, Paco Selma Catarroja, todo eso, no tienen nada. Bueno, me voy a vas a una residencia de ancianos, no tienen agua, no tienen medicamentos, pues vas a Catarroja, buscas una farmacia más cerca, ¿dónde está? Valencia, no puedo llegar, venga, pues me voy a Torrent hay una farmacia. Llegué el primer día, no sé, como una película, entró por la puerta y el tío me vio, ya sabía lo que iba. Me dijo, ¿qué necesitas? Digo, todo. Necesito pañales, Sintrón, agujas, insulina, complementos vitamínicos. La primera factura fueron 4.500 euros. Y el tío ya me dijo, mira, vuelve mañana para el resto, pero te voy a pasar directamente con el proveedor y te lo voy a dejar todo a precio de coste. Me gasté en total esa semana 55.000 euros. Botas, ir también al Decathlon de Torrent, entrar por la puerta. ¿Tiene botas de goma? No, no me quedan, obviamente. Pero tengo impermeables de montaña y tal. Y me dice, ¿qué número quieres? Digo, todas. 3.200 euros. Repito, no es porque yo, sino porque piensas eso al mismo tiempo que haces un llamamiento, te empiezan a mandar camiones de toda España. Vale, te empiezan a mandar camiones de toda España. La primera semana eran 50 y tantos camiones. 380 toneladas de ayuda. De todo. Comida, ropa, agua, alimentos. ¿Dónde lo pones? ¿Cómo lo coordinas? ¿Cómo lo distribuyes? No tengo nada. Pues me tuve que buscar una nave con otras personas que también me ayudaron mucho. Manuel, Jen, bueno, mucha gente. En Aldaya se nos quedó pequeña, busca otra nave, empiezan a llegar más camiones, pero al mismo tiempo tienen que salir, pero tiene que llegar a la gente. Bueno, voluntarios que no son profesionales, no están coordinados. Decenas, sino cientos de personas en una campa gigante con todo, bueno, hay que paletizar, tú paletiza, tú tal, todo esto sin dormir, al mismo tiempo que conecta con la televisión para contar, para tal, para no sé qué, para no sé cuántos. Una auténtica locura. Y una escuela de vida también, claro, por supuesto, una lección importante, con sus aciertos y con sus errores. Claro. Llega el momento del famoso vídeo que todos conocemos. Ya has explicado en muchos sitios el porqué del vídeo, por qué se hace, etcétera, pero yo quería preguntarte, a nivel personal, a partir de ese vídeo, ¿cómo te afectó a ti? Bueno, pues ahí hubo como un antes y un después en ese momento de toda la situación. Hombre, para mí sí, porque, ya te digo, en esa vorágine que acabo de describir, de repente te graban un fragmento y nadie explica por qué pasa eso. Mucha gente que no me conoce dice, pues un youtuber que ha ido ahí se ha manchado para dar pena y ya está. Me hubiera gustado, ¿no? Que la gente que lo sabía hubiera dicho, no, perdón, miren, que es que estábamos grabando, de hecho el tío que lo grabó subió hasta las 5 tomas. Yo salgo en ambos lados de la calle, porque encima había una persona que me estaba diciendo, oye, ponte mejor aquí, ponte tal, para que la luz, para que tal, cosas de televisión, ¿sabes? Obviamente, si yo voy a entrar en un garaje, como entro, con barro hasta las rodillas, si al momento vuelvo a aparecer sin barro, se va a notar que es grabado. Y tú en ese momento piensas eso porque sabes que estás recibiendo todas las miradas. Yo nunca pensé que
porque nunca pensé que estaba haciendo nada malo. Lógicamente, yo no quería engañar a nadie ni engañé a nadie. Y entonces en ese momento empiezas a recibir una cantidad de mensajes de odio y amenazas, insultos. Sales durante 4 días en todos los canales de televisión, en todas las noticias, como si tú fueras el malo cuando estás haciendo precisamente todo lo contrario. Entonces fue un momento de... Yo creo que es uno de los peores momentos de mi vida. Me sentirte más solo, más roto, más... Lo que pasa es que ahí, pues, para mí ha sido una lección por una cosa, porque es en esos momentos donde tú haces un examen real y te das cuenta del tipo de persona que eres o que quieres ser. Y a mí hay una cosa que me sostuvo, que es el convencimiento y la creencia de estar haciendo lo que me dictaba mi honor en todo momento. Eso fue lo que me sostuvo. Y entonces dije, aquí hay que seguir. Cualquier persona, yo no sé si hubiera seguido, pero yo seguí allí haciendo exactamente lo mismo que seguía haciendo. Tampoco me entretuve en hacer un directo y explicar, yo di mi explicación, Iker Jiménez lo sabía, o sea, la gente que estaba lo sabían, luego de hecho Iker lo explicó, a su manera, pero lo explicó, y ya está. También ver al Partido Socialista poniendo el Partido Socialista del Estado, o sea, el partido que está en el gobierno de España, pagar una campaña a razón de 300 euros el día bajo el título él es Rubén Gisbert, sabiendo perfectamente por qué lo hacen, pues también te das cuenta, ¿no?, de quién son tus enemigos y lo identificado que te tienen. Pero solo guardo de todo eso una sensación de lección. Y me ha servido también para encontrar cierta calma y mantener el pulso y la dirección ante las adversidades. ¿Te sorprendió mucha gente para bien y otra para mal? Me sorprendió mucha gente para bien, porque también recibí apoyo de mucha gente, incluso de mi propio entorno, porque también fue duro para mi familia, fue duro para mucha gente, fue duro para mis amigos. Imagínate, mis amigos que casi lloraban cuando me veían, porque gracias a mí bebían agua, tenían agua para beber o para comer. Y de repente ver una injusticia para ellos tan enorme y tener que incluso por WhatsApp a gente que vivía en Ávila o lo que sea, tener que explicar, no, mira, es que este tío yo lo conozco, es que tal, fue muy duro para ellos. Incluso a día de hoy sigue siendo duro para alguno porque todavía hay algún subnormal por ahí que viene con esta tontería. Y después, pues bueno, también entiendo el momento en el que pasó y entiendo que en ese momento, pues, uno intenta salir al paso como puede y ya está. Claro. ¿Cómo está Valencia a día de hoy con el tema de la Dana? Porque ya no salen en los medios de comunicación. Sí, pues muy mal. Sobre todo, muy mal en el sentido de que yo creo que en muchos sitios sigue sin entenderse realmente lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo por la mayor tragedia de todas, porque nuevamente la clase política y los medios de comunicación han conseguido llevar a la gente a donde nunca debió ir, que es apegarse nuevamente ideológica y por unas siglas por esto. Desde el primer momento he dicho, la culpa de esto es del gobierno central y del gobierno de la Generalitat. Unos por no avisar y por no tomar las medidas y otros por no actuar cuando son los que tenían que actuar. Ya está, se acabó. No, pero es que el gobierno de Sánchez, gilipollas, eres un normal, eres idiota, y perdón, lo tengo que decir así. Eres una persona que te están haciendo creer que esto es una cuestión de un partido político, cuando es una cuestión sistémica. Cuando si existieran ciertos mecanismos que obligaran a la clase política a actuar y a hacer las cosas por el motivo que están ahí, las cosas hubieran ido de otro modo, que es lo que yo he apuntado siempre, desde el primer momento, desde el primer día que estaba allí. Incluso antes, la madrugada del 29, mientras mi hermano me mandaba los últimos vídeos que mandó, porque ya se quedó sin cobertura, del barranco desbordándose enfrente de su casa, que por eso abrí en directo yo, fue el primero en dar la voz de alerta, ya publiqué, digo, aquí procede el artículo 4 de la ley del 85, la ley del estado de alarma, excepción y sitio, porque claro, la ley dice que cuando se cumpla un requisito se aplicará el estado de alarma, se cumplían 3 de 4. Entonces, bueno, pues Valencia está anímica y psicológicamente mal porque ha sufrido mucho y desgraciadamente la herida que se ha generado
se está aprovechando políticamente con fines partidistas. Y eso a mí me duele muchísimo. Sí, además es una cosa que yo, por desgracia, espero equivocarme, pero creo que si volviese a suceder dentro de 50 años estaríamos hablando de la misma situación. Con la situación actual en la que vivimos, exactamente igual. Y si el gobierno de la Generalitat fuera del PSOE y el central del PP, exactamente igual. Idénticamente igual. Y bueno, pues haremos todo lo posible para... Yo he hecho todo lo posible. Yo no... Estoy tranquilo de que yo no he podido hacer más, hasta el punto de haber perdido 10 kilos de peso, que ya he recuperado gracias a la Navidad, de no dormir, de enfermar, de tener que tomar antibióticos, de haberme metido en sitios donde no se metía ni la UME para enseñar lo que estaba pasando y tal. O sea, yo no he podido hacer más por mi gente. Y eso a mí me hace estar tranquilo conmigo mismo, que para mí es el objetivo. Dormir bien y decir, mira, he hecho todo lo que podía hacer en esta situación. Eso para mí es lo fundamental. El resto, pues, dependerá de la gente y dependerá de si quieren que pasen cosas para evitar que esto vuelva a suceder o no. Claro. Pues Rubén, hemos llegado al final del capítulo. Ha sido bastante intenso, pero a mí me ha encantado. Para terminar siempre tenemos las dos últimas partes. La primera es que es hora de que hagas spam de todo lo que quieras. ¿Spam? ¿Cómo que spam? Spam, publicidad de tus redes sociales o lo que quieras. No, pues yo le recomiendo a la gente. O cualquier mensaje que quieras dejar. Pues le recomiendo a la gente. Lo único que le diría a la gente es que no hemos venido a ser felices, como nos han dicho. A la vida no se viene a ser feliz. No hay ningún animal que venga a la vida a ser feliz. A la vida se viene a vivir. Y vivir implica pelear. Implica pelear por alimentarte, por encontrar y por realizarte, por buscar unos objetivos. A eso se viene la vida. No a ser feliz. Y mira, me gustaría que recomendases, si alguien quisiese conocer... Cuando digo no ser feliz me refiero a no buscar el hedonismo y a buscar los placeres. Sí, que no suelen vender muchas veces. Si entendemos felicidad como estado de paz, a eso sí. Pero es que para mí no se construye yendo de festivales y de Interrail y de tal. Eso son anestesias para que la gente no se pregunte nada ni haga nada. No, a la vida hemos venido a vivir, a vivirla. Me gustaría que recomendases un libro para alguien que le gustaría entender un poco más de geopolítica o de cómo funciona el mundo más allá de lo que vemos en las televisiones. En clave geopolítica, el eje geográfico de la historia de Mackinder. Y para entender un poquito el perspectivismo desde el cual he estado definiendo un poquito las relaciones de poder, el espíritu de las leyes de Montesquieu. Qué bueno. Y ya la última parte de todas, ¿a quién te gustaría ver aquí entrevistado en La Experiencia Podcast? Alberto Iturralde. Venga, pues vamos a por él. Muy bien. Pues Rubén, encantado de que hayas estado aquí. El placer es mío. Ha sido un auténtico placer, yo me lo he pasado súper bien, espero que tú también. Sí. Y nada, un abrazo enorme. Gracias, encantado por haber venido.